Queremos darle la bienvenida a todos y todas a esta última sesión teórica, ¿sí?, de este curso síncrono de Canvas UTEM. Hemos tenido 2 días de capacitación, ¿cierto?, donde hemos ido revisando las herramientas que son las elementales para poder moverse dentro de la plataforma, ¿cierto? Y hoy día vamos a revisar algunas herramientas que son muy importantes también. Eh, por ejemplo, las evaluaciones, ¿sí? Y entonces vamos a comenzar de inmediato. Voy a compartir pantalla para empezar a explicar cómo es que vamos a revisar evaluaciones. Ok. Bueno, ahí ustedes debieran estar viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Voy al tablero, me voy a ir a este espacio que tengo yo de trabajo, ¿cierto? Y aquí entonces voy a explicarles a ustedes cómo podemos construir una evaluación, ¿ya? Primero señalar que una evaluación en la plataforma la vamos a encontrar, el nombre de la herramienta lo vamos a encontrar como exámenes, ¿cierto? Y nosotros en realidad hablamos de evaluación, y esa evaluación puede ser una prueba, puede ser un control o puede ser un examen. Generalmente la palabra examen nosotros la asociamos acá en Chile, ¿cierto? La asociamos a una evaluación final de semestre, ¿cierto? Eso es un examen. Pero dentro de evaluaciones, nosotros tenemos también pruebas y controles, entre otros, ¿no? Entonces, supongamos que en el módulo 1 que tengo yo aquí, ¿cierto? Quiero incorporar una evaluación. Voy a ir al más de ese módulo, ¿cierto? Para poder agregar ese elemento. Voy a ir a desplegar todas las herramientas que podría yo utilizar dentro del módulo, y entre esas está examen. Una vez que he dicho que voy a crear un examen, debo decir, ¿cierto?, que darle clic en este botoncito que dice crear examen, elegir la opción de exámenes clásicos, ¿sí? Aquí tenemos 2 motores de exámenes. El que nosotros utilizamos en este minuto es exámenes clásicos, ¿vale? Y vamos a asignarle un nombre a este examen. Entonces yo le voy a poner a esta evaluación, no es un examen, le vamos a poner prueba marzo 2024, por ejemplo, ¿sí? Y agrego el ítem. Igual como lo hemos visto, ¿cierto?, en las sesiones anteriores, lo que yo voy agregando aquí, a medida que lo voy creando, en el momento en que lo creo, ¿cierto?, es solamente una carcasa, un espacio que todavía no tiene nada, ¿sí? Entonces yo incluso podría empezar a construir solamente la estructura de toda mi unidad. Aquí voy a poner una tarea, aquí voy a poner una página, voy a poner un examen, y no construir nada todavía y después dedicarme a construir. Por ejemplo, esa podría ser una metodología, ¿ya? Y en este caso, entonces, perdón, en este caso, por ejemplo, entonces yo he creado esta carcasa que corresponde a una evaluación, ¿ya? Bueno, ahora si yo quiero empezar a construir propiamente tal esta evaluación, vamos a dar clic en ella y vamos a entrar al recurso para poder empezar a construirlo, ¿ya? Fíjense que aquí me está entregando la configuración de esta prueba, ¿cierto?, que todavía no tiene ninguna configuración porque no le he dado nada, no he construido nada, no hay fechas tampoco aquí abajo, ¿cierto?, porque todavía no entrego una configuración. La primera parte de esta sesión, ¿cierto?, es la configuración de una evaluación, ¿vale? Y después vamos a revisar o vamos a verificar, ¿cierto?, que todo lo que yo que puedo ver aquí va a tener una información diferente a la que tiene actualmente porque ya la he construido,
van a aparecer incluso las fechas aquí abajo, ¿vale? Listo. ¿Cómo entonces voy a construir esta evaluación? Con el botón editar. Voy a dar clic en Leonel, él. ¿te puedo hacer una consulta para no estar así a contrapelo con lo que estás explicando? Ajá, sí, dígame. Para limpiarme yo el karma. Yo he visto a personas cercanas que tienen buen rendimiento, que estudian, que no copian, pero esta prueba cuando se toma así, los cabros ponen unos celulares y están acá, afirmados detrás de acá, mirando la pantalla, la persona va contestando en el tiempo y hay como, no sé, he visto hasta 3 celulares pegados en la pantalla y transmitiendo, no sé si me explico. Eso es Ya. inevitable en estas pruebas. No es que me moleste que copien, me da igual, pero se pierde la objetividad de ver quién sabe y quién no sabe. Es así tan, o sea, yo lo he visto, no estoy inventando una cosa, no estoy contando una historia. Entonces, este tipo de evaluaciones me genera ah, una incomodidad. Sí, bueno, todas las evaluaciones, ¿cierto? Que incluso las presenciales, no están exentas de que los estudiantes puedan copiar. Eso, la persona que quiere hacer trampa va a hacer trampa igual. O sea, no hay es re difícil poner limitantes, ¿no? Eh, eh, Uno podría intencionar, por ejemplo, si la institución decidiera que las evaluaciones se hicieran todas por plataforma, por ejemplo, debiera tener un sistema de vigilancia, se llaman proctoring generalmente, ¿cierto? Que permiten verificar lo que está haciendo el estudiante, ¿ya? Eh, entonces, si miran para otro lado, por ejemplo, esas cosas así, pero como las evaluaciones en general, nosotros lo que estamos haciendo es para la presencialidad, ¿cierto? Para el pregrado. Entonces las evaluaciones en realidad se hacen en sala, ¿ya? ¿Podría yo tener evaluaciones que fueran formativas para que los estudiantes las puedan desarrollar y que sean un apoyo pedagógico para el aprendizaje del estudiante? Podría ser interesante, ¿cierto? O tal vez que cuando yo haga una evaluación me consiga un laboratorio, ¿cierto? Y pueda tener un control mayor respecto de cómo los estudiantes están desarrollando esa evaluación. Los tengo a todos agrupados en el laboratorio, ¿cierto? Por lo tanto, yo estoy allí como si fuera una prueba en papel y en sala, y por lo tanto yo puedo controlar que nadie esté con un celular, por ejemplo. ¿Me fijas? Entonces, eso lo podemos hacer y la información que se va a rescatar, ¿cierto?, de esta evaluación, que uno podría aplicar, ¿cierto?, podría ser bastante certera en el aprendizaje que ha tenido el estudiante. ¿Ok? Pero como digo, en realidad si uno piensa en que hay estudiantes que van a hacer trampa, ¿cierto? Eso lo vamos a tener en pruebas que yo haga en papel, en pruebas que yo haga en el computador, ¿cierto? A través de algún sistema como Canvas. Lo vamos a tener en las tareas, porque aquel que quiere hacer trampa lo va a hacer igual. No hay forma es como es la idiosincrasia de esa persona, de ese estudiante, ¿no? Te Entonces, agradezco la explicación, la uso, yo comparto plenamente contigo que la uso formativa y normalmente me la entregan igual, pero yo les pido después una o argumentación pública, como un debate argumentativo. Entonces, sí, abrazo la idea de los formativos, que son sin calificación o con una calificación bastante menor, pero después asocio a esto, parto la clase con un debate argumentativo. Gracias por la explicación, te agradezco ok. mucho la gentileza. Disculpa que haya preguntado eso, pero estaba con la bala pasada mientras hablaba. Ahora me quedo más limpia la clase. Sí, no hay problema, profesores. Sí, el tema es que todas las herramientas que Canva nos va a proveer, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer una adaptación, ¿cierto? Para que tengan una relación con la clase que yo estoy haciendo en sala de clase, ¿cierto? Tiene que ser un complemento, tiene que ser pedagógicamente estudiado para que puedan tener el mejor rendimiento, ¿cierto? Para mi información.
y para también el progreso del aprendizaje de los y las estudiantes. Entonces, desde ese punto de vista, la plataforma viene a transformarse en un tremendo apoyo, porque finalmente, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, ponemos actividades como lo que hemos presentado ya, ¿cierto? Los foros, las tareas, y logramos que nuestros estudiantes participen, ¿cierto? La participación tiene que ver también con la motivación que yo como profesor, como docente, ¿cierto? Puedo entregarle a mis estudiantes. Es decir, cómo yo logro eh, convencerlos de que esto que tienen que aprender eh, es importante, es atractivo, les va a abrir puertas. En general, si uno piensa, ¿cierto? El aprendizaje siempre va a ser una oportunidad, pero no necesariamente los jóvenes lo pueden ver inmediatamente ese beneficio, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión también que se trabaja a partir desde el primer semestre, cuando llegan los estudiantes a la universidad, ¿cierto? Hay que empezar a trabajar la honestidad, la ética, porque finalmente también estamos formando a un profesional que ojalá cuando salga de la carrera sea un profesional íntegro. Entonces, también eso es súper importante. ¿Sí? Tal vez ahí hay cosas que como sociedad tendríamos que abordar también. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos con la prueba. Bueno, Gracias. aquí, como en la mayoría, ¿cierto?, de los recursos o herramientas que nosotros vamos a tener en Canva, ¿cierto?, vamos a tener la posibilidad de usar este editor de contenido enriquecido. Y ya lo hemos visto en tareas, lo hemos visto en páginas, lo hemos visto en foros. ¿Sí? Y aquí vuelve a aparecer, ¿cierto? Donde nuevamente acá yo estoy configurando mi prueba y puedo, como le puse el nombre, ¿cierto? Pero aquí podría modificar ese nombre que le puse, ¿sí? Este espacio serviría también para entregar instrucciones específicas. Decíamos cuando construíamos la tarea, ¿cierto? Que a pesar de que nosotros vamos a configurar el examen y esa configuración va a entregar información al estudiante, ¿cierto? De todas maneras, es recomendable que nosotros pongamos acá instrucciones. ¿Sí? Por ejemplo, a pesar de que vamos a configurar el tiempo de duración, pongamos acá, escribamos en las instrucciones cuánto es que va a durar esta evaluación. Si voy a poder moverme entre pregunta y pregunta, porque eventualmente yo también puedo hacer que eso no ocurra. ¿Sí? En fin, todas las instrucciones, ¿cierto? Todas las instrucciones deben estar en este espacio. Este es el espacio donde yo voy a poner todo aquello que sea información relevante para poder desarrollar esta evaluación. Si, mientras más información yo ponga aquí, que sea obviamente relevante y referida a la evaluación, menos preguntas voy a tener respecto de lo administrativo de la prueba. ¿Sí? Es decir, entrego la prueba y en sala, y si yo no puse las instrucciones, el estudiante me puede preguntar, bueno, ¿cuándo me va a entregar el resultado? Por ejemplo, no sé. Y a lo mejor esa información podría estar acá. ¿Sí? Entonces, aprovechemos este espacio para poder poner toda esa información. Entonces aquí vamos a ir poniendo las instrucciones, ¿sí? Todo tipo de instrucciones, todas las que yo creo que son necesarias, ¿ya? La primera opción que nos pide completar cuando yo estoy configurando una evaluación, ¿cierto? Es el tipo de evaluación que quiero hacer. ¿Va a ser una evaluación calificada o va a ser una evaluación práctica? ¿O va a ser una encuesta? Fíjense que también es posible que nosotros construyamos encuestas para ir sondeando, ¿cierto?, el avance de nuestra asignatura, es decir, cómo está siendo percibida por los estudiantes. Si yo tengo esa información, entonces también puedo generar puntos de mejora, ¿cierto?, para la impartición que estoy realizando, ¿sí? Eh, Tal vez si yo hago una encuesta me voy a encontrar con que mis estudiantes me dicen, ¿sabe que es mucho, usted habla mucho, por ejemplo? ¿Sí? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Usted habla mucho y no hacemos nada práctico. Bueno, eso podría ser, y eso lo podría yo rescatar, ¿cierto?, desde una encuesta calificada o no calificada.
¿sí? En este minuto no nos interesa hacer encuestas, ¿cierto? Nos interesa hacer evaluaciones. Ya. Una evaluación práctica sería una evaluación formativa, es decir, una prueba que yo le construyo al estudiante para que él pueda darse cuenta si está aprendiendo o no está aprendiendo. ¿Sí? Y en resumen, es para que él también diga, oh, no estoy aprendiendo, me tengo que poner las pilas, me tengo que poner a revisar el material, tengo que hacer las preguntas, tengo que hacer, qué sé yo, las actividades, etcétera, para poder aprender. ¿Sí? Por lo menos le estamos entregando la posibilidad de que existan estas banderas, ¿cierto? Banderas rojas que le puedan decir, oye, te falta aprender, te falta conocimiento. Y tenemos el examen calificado, que es lo que nos interesa hoy día, ¿no? Poder tener exámenes calificados. Bueno, o pruebas o evaluaciones calificadas. Voy a elegir esa opción. Nuevamente nos preguntan dónde quiere guardar usted esta evaluación que quiere construir. Yo la voy a guardar en tarea porque ahí, en ese espacio, voy a estar dejando todas las evaluaciones que voy a construir en mi curso. ¿Vale? Listo. Las siguientes opciones que tengo son las siguientes. Mezclar aleatoriamente las respuestas. Nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de construir aquí evaluaciones que sean de alternativa, sean de verdadero y falso, sean de preguntas abiertas, ¿cierto? Por lo tanto, y diferentes tipos de preguntas. Vamos a mirar cuáles son esos tipos de preguntas, vamos a construir algunas de ellas, ¿no? Pero cuando yo construyo, por ejemplo, pruebas de alternativas, entonces yo puedo lograr que esas alternativas se barajen. Es decir, puedo tener dos estudiantes sentados uno al lado del otro mirando la misma pregunta, pero las alternativas están ubicadas en distintas posiciones. ¿Ok? Por lo tanto, si el estudiante 1 marcó la A y el otro le está copiando, va a copiar la A y resulta que no es la misma respuesta. ¿Ok? Entonces, con esta opción yo puedo mezclar las alternativas. Luego, puedo indicar aquí también el tiempo que necesita el estudiante para desarrollar esta evaluación. En este caso, yo voy a poner aquí 60 minutos. ¿Sí? Lo siguiente es tener la posibilidad de tener intentos múltiples, es decir, más de una vez, rendir esta evaluación más de una vez. Esto aplica mucho cuando nosotros tenemos evaluaciones formativas. Yo construyo una evaluación formativa con la intención de que el estudiante se dé cuenta, ¿cierto?, si está aprendiendo o no está aprendiendo y tome las medidas para poder aprender, ¿cierto? Entonces le doy la opción de que pueda volver a rendir esa evaluación y pueda volver a tener la opción, la oportunidad de volver a medirse si aprendió más o no. ¿Sí? Cómo se está preparando para esa evaluación. Por lo tanto, si yo digo que voy a permitir intentos múltiples, puedo decir cuántos intentos quiero que el estudiante tenga en esta evaluación. Por ejemplo, yo le puedo poner 2 o 3 o 4, ¿cierto? Y también puedo decir que se guarde la calificación más alta, la más reciente o un promedio de ellas. Entonces, me entrega herramientas, ¿cierto?, para poder yo gestionar lo metodológico, lo pedagógico para mi asignatura, para mis evaluaciones, para mis estudiantes. Yo también, como docente, ¿cierto?, estoy siempre tratando de indagar cómo están aprendiendo, si están aprendiendo o no están aprendiendo. Nosotros estamos permanentemente evaluando, ¿cierto? Incluso cuando preguntamos, ¿se entendió lo que expliqué? Y todos los estudiantes me dicen que sí, o la mayoría, ¿cierto? O algunos dicen, no, no entendí, y uno vuelve a explicar, ¿no? Eso también es una forma de evaluación. Bueno, entonces, si yo no quiero intentos múltiples, no marco esta opción, sencillamente, y por lo tanto es un solo intento, ¿ya? O podría marcarla y decir que es un intento, para que también quede ahí registrado que es solo un intento. Eso también puede ser, ¿ya? Luego, el cuadro siguiente nos permite Pregunta, decidir cuándo. ¿Perdón? tengo una pregunta. Dígame. En el caso de que, buenos días primero, en el caso primero de que sea más de un intento, ¿eso Ujú. significa otra evaluación que debería tener considerada o en la misma? La misma evaluación. La misma evaluación. Lo que pasa es que en este desarrollo pedagógico también, ¿cierto? Si yo lo que quiero es que
el estudiante pueda volver a medirse, pero no con las mismas preguntas, tal vez. Lo que puedo hacer es construir un banco de preguntas o tener un grupo de preguntas, ¿cierto? Desde donde estoy tomando preguntas diferentes. Entonces, cuando un estudiante se enfrenta a una evaluación y yo le puse 2 intentos y él se da cuenta que no rindió correctamente, los resultados le dicen que está mal, que debe estudiar más, se preocupa de estudiar, de revisar el material y vuelve a rendir la evaluación, a lo mejor le aparecen otras preguntas, ¿sí? Que están relacionadas con los mismos contenidos, pero son otras preguntas. Y eso uno lo puede hacer. Ya, gracias. Ok. Ya, entonces, ahora el siguiente cuadro, decía yo, es el que nos dice cuándo queremos que el estudiante vea, ¿cierto?, el resultado de su evaluación, ¿sí? Y obviamente que esto va a depender si es una evaluación formativa o es una evaluación sumativa. Si es formativa, lo que a mí me interesa es que una vez que él termine, vea inmediatamente el resultado para poder tomar las acciones correctivas, ¿sí? Entonces, le podemos marcar aquí solo después de su último intento. Listo. O solo una vez después de cada intento. Si yo tuviera más de un intento permitido, solo una vez después de cada intento, ¿sí? O solo después del último intento. Ahí uno tiene que decidir qué es lo que quiere, ¿de acuerdo? Si es una evaluación sumativa, yo no quiero que los estudiantes vean el resultado inmediatamente porque también eso me permite evitar que se copien, ¿sí? Es decir, yo terminé en 5 minutos la prueba y por lo tanto, como tengo los resultados y sé dónde me equivoqué, sé cuál es la respuesta correcta ahora, ¿cierto? Y se la puedo dar a mis compañeros. Entonces, para que eso no ocurra, uno puede utilizar la posibilidad de eh, se muestre este resultado en una fecha específica. Por ejemplo, supongamos que la prueba es hoy estamos a 14, yo esto voy a permitir que los resultados se vean el día 15 de marzo. Por lo tanto, todos me rindieron la prueba hoy día, 14 de marzo, pero no van a ver las respuestas hasta mañana. ¿Se fija? Entonces nadie puede saber cuál era, si se equivocó en alguna pregunta, cuál era la respuesta correcta y transmitírsela a otra persona. ¿Vale? También podría yo decir, bueno, una vez que ya ellos vieron las respuestas correctas, ¿cierto? Tuvieron el resultado de su evaluación, yo quiero que ellas después no puedan seguir viendo, esto es una opción que tiene Canva, no es obligación usarlo, ¿no? Yo no quiero que la vean a partir del 20, ya no la van a ver, listo. Digo, después del 20 de marzo ya nadie va a ver la respuesta que tuvo en esta evaluación, por ejemplo. Entonces, Canvas es una plataforma que trata de poner a disposición un montón de parámetros, ¿cierto? De forma que yo decida pedagógicamente qué es lo que a mi curso le conviene. Es una decisión personal, como docente de cada curso o cómo yo me enfrento a mis cursos, ¿cierto? Mi impronta, ponerla también o tratar de ponerla, ¿cierto? En estas configuraciones, ¿vale? Ya. Después tenemos la posibilidad, y esto es una posibilidad, ¿cierto?, que dice mostrar una pregunta a la vez. Es decir, yo no quiero que al estudiante le aparezcan 5 preguntas al tiro, ¿cierto?, y que se pueda confundir cuando lee, etcétera, etcétera. Quiero limpiar la pantalla y que él se dedique a responder una por una las preguntas. Entonces yo digo mostrar una pregunta a la vez. Listo. Empiezo a hacer la prueba, le aparece la pregunta 1, después le aparece solamente la pregunta 2, después solamente la pregunta 3 y así va respondiendo pregunta por pregunta, ¿vale? Puede volver e ir hacia adelante, volver e ir hacia adelante, ya. Si yo no quiero que eso ocurra, es decir, una vez que el estudiante, esto es draconiano, ¿no? Si yo no quiero que el estudiante, una vez que responda la pregunta, vuelva a esa pregunta, entonces yo se la puedo bloquear. Entonces, cada vez que el estudiante responde una pregunta, ya no puede volver. Va a ir pregunta por pregunta, la responde y ya no puede volver a hacer un cambio. ¿De acuerdo? Ahora, eso tiene sus consecuencias porque finalmente
uno podría, ¿cierto?, en este proceso mental que desarrolla cuando realiza actividades, ¿cierto?, darse cuenta más adelante en el tiempo que, chuta, me olvidé de considerar este parámetro y resulta que si tengo bloqueada la posibilidad de volver a las preguntas anteriores, no voy a poder corregir a pesar de que me di cuenta de que había cometido un error en una pregunta, ¿sí? Entonces, esto hay que también tener una certeza, ¿cierto? Es una decisión pedagógica también, una certeza de qué es lo que yo quiero conseguir con mi evaluación, ¿ok? Entonces, ahí es una cuestión obviamente personal. Cada docente decidirá si bloquea o no las preguntas después de responderlas, ¿ya? Ok. Siguiente cuadrito dice restricciones de acceso.Nosotros podemos restringir el acceso con una password. Es decir, yo puedo tener la prueba ahí disponible, ¿cierto? Pero la tengo con una contraseña, por lo tanto, nadie puede, que no tenga la contraseña, la puede revisar. Supongamos que yo tengo un curso de 30 estudiantes. Decido hacer mi prueba en el laboratorio. Listo. Los invito entonces a todos al laboratorio y llegan 25 estudiantes. Y resulta que después, cuando voy a revisar las pruebas, ¿cierto? Están todas rendidas. Los 30 estudiantes rindieron la prueba. Eso significa que los 5 que faltaron a mi sesión en el laboratorio la hicieron desde otra parte. ¿Sí? Bueno, ¿cómo evito eso? Lo evito con una contraseña, por ejemplo. ¿Sí? Yo digo la contraseña va a ser este número. Listo. Y lo guardo. Cuando el día de la prueba, el día que ya están todos en el laboratorio, les digo, chicos, vamos a iniciar la prueba, abran la prueba, les va a pedir una contraseña y en ese minuto yo se las doy. Por lo tanto, aquellos que no están presentes no podrían tener acceso a la evaluación. ¿Sí? Entonces, esto me va a permitir restringir un poco el acceso, controlar más a quien está rindiendo esta evaluación. ¿Vale? Listo. Tenemos otra alternativa que es un poco más compleja, ¿cierto? Que es filtrar por direcciones IP. Es decir, yo, por ejemplo, digo, voy a ir al laboratorio, voy a inventar, voy a ir al laboratorio 5 de la universidad, Macul. Listo, me voy al laboratorio 5. Cada uno de los computadores tiene una IP, que es como un root, ¿cierto? El root único de esa máquina. Y tomo esa IP y las pongo aquí. Digo, solo las IP que estén dentro de este listado de IPs que yo voy a poner aquí son las que pueden acceder a la evaluación. ¿Sí? Y por lo tanto, si alguien quiere acceder desde la universidad, pero desde otro lugar de la universidad a la prueba, no va a poder porque aquí están todas las IP, en este espacio están todas las IP que pueden ingresar. ¿Sí? Bueno, esto tiene la complejidad de que tenemos que conseguirnos todas esas direcciones IP, ¿cierto? Para poder ponerlas aquí. ¿Sí? Pero es factible, tiene esa posibilidad. ¿Ya? La más recomendada es que le pongamos una clave de acceso. Listo. Lo siguiente tiene que ver con la asignación. ¿A quién le voy a asignar esta prueba? Esto es similar a como ya lo vimos en tareas y en foros, ¿cierto? Yo podría eventualmente elegir a alguien específico de mi curso, ¿cierto? A quien le quiero aplicar esta evaluación, pero en general la primera vez va a ser para todos. La fecha de entrega, supongamos que la prueba es para hoy día, digo el día 14 de marzo, lo voy a hacer con el calendario mejor. El día 14 de marzo, ¿cierto? 14 de marzo. Y puedo poner la hora. Esta prueba va a ser a las 9 de la mañana, por ejemplo. A las 9, listo. Esa es la hora de entrega, ¿sí? Las clases empezaron a las 8, a las 9 es la fecha de entrega. ¿Desde cuándo va a estar disponible? Desde las 8, hoy mismo, desde las 8 de la mañana, por ejemplo. Hoy día 14, desde las 8 de la mañana. Listo. ¿Y hasta cuándo? Generalmente dijimos, vamos a hacer coincidir esta fecha con esta fecha, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a poner también 14 de marzo a las 9 de la mañana. Listo.
Y ahí tengo la configuración de mi evaluación, ¿sí? Todavía no hemos construido ninguna pregunta, solamente la hemos configurado como yo quiero que se aplique esta evaluación. Un examen calificado, que lo voy a guardar en tareas, las preguntas las alternativas se van a mezclar para que todas las pruebas sean diferentes, ¿cierto? Va a tener un límite de tiempo de 60 minutos, voy a tener un solo intento, voy a permitir que los estudiantes vean los resultados a partir de mañana y los vean hasta el martes, perdón, hasta el 20 de marzo, y de ahí ya no los van a poder ver. Voy a mostrar una pregunta a la vez, va a tener una clave de acceso, ¿cierto? Y estas son las fechas que yo voy a tener para esa evaluación. Le doy guardar. Ahí está guardando, que me está diciendo aquí que... Ah, le puse 14. Sí, me equivoqué. A las 9. Ah, me equivoqué en la hora. No, está bien. Desde las 8 del 14 hasta las 9. No puede ser posterior, dice, a la fecha de entrega. ¿Qué le puse acá? Ah, acá le puse a las 9. A ver, me equivoqué en esto. Puede ser. Ahí sí, guardando. Le puse. Ah, ahí. Ahí sí. A ver. Oh, Puede ser, Leo, que no puedas hacerlo ahora en este momento porque el curso ya es de un periodo antiguo. Por eso no te permite cambiar la fecha de... porque ya pasó la hora, decís tú. No, no, el curso puede que esté respondiendo un periodo antiguo, entonces ya no está activo el curso. Ah, Podría ser por eso. sí, voy a ponerle, a ver, fecha de entrega, lo voy a poner el 15. A ver qué me dice aquí. Déjame probar. El 15 a las 9, la fecha de entrega el 15 a las 9. Y este a partir del 14 a las 8. La fecha de desbloqueo no puede ser posterior a la fecha de entrega. Revisa la fecha de entrega. Aquí le estoy poniendo fecha de entrega 15 de marzo 2000. Ah, 2014 dice aquí. Sí. Ahí está el problema. Se me fue a un año que no era. 2024. ¿Cómo la... Vamos a ver acá. Uy, voy a tener que recorrer un montón. Vamos, que se puede. Ahí seguramente yo cambié el año sin darme cuenta, ¿cierto? Y por lo tanto, por eso me está reclamando, claramente. Marzo 2024. Uy, no le dije guardar. Y ahí yo me equivoqué, le cambié el año al 2014, por eso me está reclamando, ¿cierto? De la fecha de disponibilidad, que no coincide, obviamente, con la fecha que tiene que ser. Marzo, listo. Ya, y ese le puse 15 de marzo y este... No, no marcaste el 15 cuando hiciste el cambio, Está marcado ahí el 15. pero del 2014.
Sí, Tienes que marcar. pero... Se te fue marcando Ah, la vez anterior. ya. Otra vez. No sé cómo cambié el año, pero lo Son cosas cambié. que pueden ocurrir también. Es bueno que vean los docentes de que este tipo de cosas podrían ocurrir y hay que estar atento cuando ponemos la Ahí fecha. sí. Allí sí. Ya, ahí sí está guardado. Ya, ahí guardo. Ya, de alguna manera yo cambié el año ahí en la fecha que le puse de entrega y lo cambié a 2014, ¿cierto? Y por eso entonces me reclamaba que la fecha de disponibilidad no puede ser posterior a la fecha de entrega. Está claro, ¿cierto? Una cuestión de años, ¿ya? Bien, una vez que ya lo configuré, fíjense que ahora cambió todo lo que teníamos aquí. Dice tipo de examen calificado, se va a guardar en tareas, va a mezclar aleatoriamente, tiene 60 minutos, intentos múltiples no, las respuestas las va a ver siempre, pero con una fecha, ahí está la fecha en que van a poder ver las respuestas, tiene un código de acceso, esto no lo ven los estudiantes, ¿eh? Una pregunta a la vez, esta configuración que yo estoy haciendo no la ven los estudiantes. Bloquear las preguntas no, y aquí abajo aparecen las fechas ahora que yo he definido, ¿vale? Y ahí entonces lo que he hecho es solamente la configuración. No sé si hay alguna duda, inquietud, pregunta respecto de la configuración. ¿No? Ya. Entonces, ahora lo que nos queda, ¿cierto?, es poder poblar nuestra evaluación con preguntas. Para eso nos vamos nuevamente a editar. Y aquí tenemos una pestaña que dice preguntas. Y aquí es donde voy a poder agregar las preguntas a mi evaluación, ¿vale? Tenemos tres opciones. Una pregunta nueva, un grupo de preguntas o un banco de preguntas, ¿ya? El banco de preguntas lo vamos a dejar para las sesiones individuales, ¿cierto? Porque no todos los profesores hacen bancos de preguntas, por lo tanto, es un poquito más complejo también de explicar, por lo tanto, lo vamos a dejar para las sesiones individuales. Vamos a abordar estos dos elementos, la nueva pregunta y el grupo de preguntas. Nueva pregunta. Voy a dar clic aquí. Esta pregunta, al momento de que yo la agregue a mi examen, esta pregunta la van a responder todos. Es una pregunta que va a quedar en el examen y a todos los estudiantes les va a aparecer la misma pregunta. ¿Sí? Si yo creo toda mi evaluación utilizando solamente esta opción, todas las preguntas van a ser iguales para todos los estudiantes. ¿De acuerdo? Lo único que va a ocurrir es que se van a barajar las alternativas. Entonces, yo puedo construir una evaluación utilizando este tipo de preguntas y este tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, voy a crear una pregunta que todos van a tener que responder. Todos van a tener que responder esta pregunta, es la misma para todos. Entonces, aquí yo podría ponerle un número de pregunta, un nombre a la pregunta, ¿cierto? En esta parte donde está pregunta. Y yo puedo cambiar eso. Podría ponerle un número, por ejemplo. Esta va a ser la pregunta 1. Listo. A continuación, yo puedo elegir qué tipo de pregunta es la que quiero construir. Fíjese que aquí tenemos varios tipos de preguntas, ¿sí? Hoy día vamos a revisar los más comunes, como elección múltiple, verdadero y falso, qué sé yo, las de desarrollar, por ejemplo, ¿cierto? Son preguntas abiertas para que el estudiante pueda responder todo lo que quiera. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Pero aquí tiene varios tipos y si alguien quiere construir alguna diferente, ¿cierto? Bueno, en las reuniones que hacemos individuales las podemos revisar sin ningún problema, ¿ya? Elección múltiple, ese es el primer tipo que yo quiero desarrollar. Voy a definir cuántos puntos quiero asignarle a esta pregunta. Supongamos que yo digo que esta pregunta va a tener 5 puntos. Perfecto. Fíjense que aquí entonces tengo mi editor de texto de contenido, perdón, mi editor de contenido enriquecido, ¿cierto? Donde puedo poner el enunciado de la pregunta, ¿cierto? Aquí está el enunciado de la pregunta. Con todas las cosas que yo le puedo agregar a la pregunta. Fíjate que le puedo poner un video, puedo poner imágenes, puedo poner, qué sé yo, un archivo, puedo resaltar algún texto, en fin.
todo eso lo puedo hacer en este editor enriquecido. ¿Perfecto? Entonces, ahí voy a poner mi pregunta. Y a continuación, como es una prueba con de elección múltiple, ¿cierto? Entonces aquí me aparecen las posibles respuestas que voy a tener. A, B, C, D, ¿ya? Eso es lo que generalmente nosotros utilizamos, lo que se recomienda también desde la evaluación, desde el conocimiento de la evaluación, ¿cierto? Se recomienda usar solamente 4 alternativas, porque hay diferentes razones, ¿ya? Entonces, pero si alguien quiere usar 5 alternativas, ahí puede agregar, aquí donde dice agregue otra respuesta, ¿cierto? Ahí puede agregar una quinta alternativa, ¿ya? Bien, y aquí voy poniendo las alternativas. Aquí puedo ir diciendo cuál es la respuesta correcta para el enunciado que yo he puesto aquí, ¿sí? Entonces yo aquí le voy a poner a la segunda le voy a poner BBB, a la tercera le voy a poner CCC y a la cuarta le voy a poner DDD, ¿ya? Miren lo siguiente. Yo digo, por defecto, Canvas me dice que la respuesta correcta la debo poner aquí, ¿sí? Por defecto. Ahí me lo está señalando con esa flechita verde. Pero yo quiero que sea esta la correcta. Entonces voy a marcar esta flechita ahí. Y ahí, fíjense que ya esta primera alternativa ya no está marcada, sino que está marcada en la alternativa B. Yo quiero que sea la D. Bueno, voy aquí y marco ahí. Y entonces la D es la correcta y las demás ya no tienen la flechita. O sea, si yo paso por encima, aparece la flechita, pero no desaparece. O sea, desaparece. En cambio, en esta que yo ya he seleccionado, ¿cierto? Desapareció. Y además, la palabra respuesta correcta me aparece en verde también. ¿Ya? Ok. También tenemos, fíjense en otro elemento, aquí hay un pequeño cuadro de texto que yo puedo utilizar para la retroalimentación, ¿sí? Entonces, yo podría retroalimentar por alternativa, ¿sí? Cada alternativa tiene su propia cuadrito para hacer esa retroalimentación, o podría retroalimentar por pregunta. Si ustedes se fijan aquí abajo, tenemos la posibilidad de hacer una retroalimentación para la respuesta correcta, está en verde, Pregunta. una retroalimentación para cuando responde incorrectamente el estudiante, está en rojo, y una retroalimentación general, ¿cierto? Que está en color plomito, ¿ya? Entonces, una vez que yo decidí, Pregunta, perdón. ¿sí? Cuando tú fuerzas que la alternativa correcta sea 1, 2, 3, ¿qué significa que si uno siempre coloca en la primera la respuesta posible siempre es la alternativa A? ¿No está la posibilidad Sí, que Canva lo desordene de... sí, lo desordena, lo desordena. Lo que pasa es que yo, para una gestión de mis evaluaciones, yo decido, por ejemplo, esto es una cuestión de orden. Por ejemplo, yo voy a decidir que siempre la respuesta correcta la voy a poner aquí, ¿sí? Para mi construcción es la letra A, para mi construcción administrativamente, ¿cierto? Pero como yo marqué en las especificaciones de mi evaluación que se barajaran las alternativas, ¿cierto? Entonces, esta alternativa que yo he marcado aquí, cuando el estudiante ejecute la prueba, a lo mejor le aparece aquí, a lo mejor le aparece acá, a lo mejor le aparece acá la B, la C, da lo mismo, ¿sí? Se barajan. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que esta flecha lo que indica a la plataforma, ¿cierto? Es que esa es la respuesta correcta. ¿Se entiende, Mm, No veo cuál es profesor? la diferencia de poner la letra C, por ejemplo, porque eso después como va a aparecer establecido, no sé Lo cuál que es la pasa es lo diferencia ahí. siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Por una cuestión de orden, ¿cierto? Yo puedo decidir, yo cuando estoy construyendo mi evaluación, siempre voy a poner aquí en la primera opción las correctas para que cuando la revise, sepa yo que esa es la respuesta correcta. Cuando yo la revise, estoy construyendo, estoy realizando el proceso administrativo de la construcción de mi evaluación, ¿vale? Pero resulta que otro profesor dice, no, yo tengo mis pruebas hechas y ya las tengo en papel, ¿cierto? O en el computador, ¿cierto? Ya las tengo hechas y fui generando las alternativas
correctas en diferentes posiciones. Entonces, para no cambiar, para no equivocarse, cuando estamos trayendo esa información a la plataforma, un profesor dice, en la pregunta 1, la respuesta mía correcta está en la C, bueno, la marco aquí. Y me puedo mover, ¿de acuerdo? Ahora, en la forma, en el orden en que aparecen aquí, es solamente en la configuración de la prueba. Es decir, que el único que puede ver en este orden la prueba es el profesor o la profesora, ¿sí? Cuando yo se la presente al estudiante, todas estas se van a barajar, ¿ya? Lo que está haciendo la flecha es indicar que esta es la respuesta correcta, pero es una cuestión interna. El estudiante no va a ver la flecha. ¿Se entiende o no? Ya, sí, sí. Gracias. Perfecto. Ahora, como recomendación, ¿cierto? Nosotros decimos, para que usted tenga un orden y sea más fácil hacer las revisiones, las correcciones, las ediciones, ¿cierto? Siempre ponga la respuesta correcta aquí, ¿ya? Eso para que sea más fácil después de generar correcciones, mejoras, etcétera, ¿ok? Pero puede estar en cualquier parte, por eso tenemos la posibilidad de marcar la flechita que nos indica cuál es efectivamente la correcta. Pero este orden en el que yo las he puesto aquí es solamente para mí. El estudiante, al estudiante le van a aparecer en desorden, no le van a aparecer igual, ¿ya? Esa es la cosa. Bien, una vez que yo ya decidí cuál era la correcta, ¿cierto? De las alternativas que puse, voy a marcar, para seguir mi ejemplo, ¿cierto? Voy a marcar que siempre en la A voy a poner las correctas. Entonces voy a decir, esta es mi respuesta correcta, le doy a actualizar a la pregunta. Eso siempre hay que hacerlo para que la pregunta se guarde. Y ahí quedó la pregunta, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecute esta evaluación, como marqué la alternativa que tenía, o la opción que yo marqué como correcta era la AAA, cuando ejecutemos esta evaluación vamos a darnos cuenta que esa AAA no queda en el primer, no siempre queda en la primera posición. Puede que por una cuestión de aleatoriedad, ¿cierto? Me quede allí, pero no para todos va a quedar allí, porque hace este barajo, ¿cierto? Lo hace para cada estudiante, por lo tanto a cada uno esa alternativa que yo sé que es la correcta, ¿cierto? Le va a aparecer en la A otros le va a aparecer en la C, a otros le va a aparecer en la D y a otros le va a aparecer en la B. ¿Sí? Esa es la gracia que tiene. ¿Ya? Ok. Esta pregunta entonces la van a responder todos los estudiantes porque como yo estoy construyendo mi evaluación y esta pregunta la construí con nueva pregunta, ¿cierto? Esta pregunta la responden todos. Es la misma pregunta para todos. Bueno, la siguiente pregunta, la pregunta 2 que yo voy a poner en mi evaluación, la voy a construir con nuevo grupo de preguntas. Con nuevo grupo de preguntas. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a ocurrir que yo voy a crear una mini bolsa de preguntas. ¿Sí? Quiero evaluar el contenido 2 de mi proceso de evaluación, el contenido 2. Entonces, para ese contenido 2, yo tengo 3 preguntas, por ejemplo, que van a ser diferentes. Las voy a meter en un grupo de preguntas. Por lo tanto, la pregunta 2 las voy a poner en un grupo, ¿cierto? Va a haber una pregunta 1, una pregunta 2 y una pregunta 3, porque dije que iba a crear 3 preguntas. Para mi orden, para mi construcción, van a haber 3 preguntas. ¿Qué le va a aparecer al estudiante? Solo una, porque de aquí, de este grupo de preguntas, voy a sacar solo una, ¿cierto? Que podría ser la 1, la 2 o la 3, porque también se van a barajar. ¿Se entiende? Eso es lo que yo consigo con este nuevo grupo de preguntas. Lo vamos a hacer. Voy a ir aquí, ¿cierto? Le voy a poner primero un nombre al grupo. Voy a poner aquí preguntas de azar. Ya, me gusta eso, preguntas de azar. ¿Cuántas quiero escoger? Una pregunta quiero escoger.
de cuántas preguntas posibles, cuánto puntaje va a tener cada una de estas preguntas. Le vamos a poner 5 también. 5 puntos va a tener la pregunta que yo escoja, cualquiera. ¿Sí? Listo. Voy a crear el grupo. Ahí se creó el grupo. Perfecto. Ahí tengo mi grupo creado. ¿Ya? No tiene preguntas porque no he hecho nada todavía en este grupo. Si quiero agregar preguntas, entonces fíjense que dice preguntas al azar y aquí tengo un signo más. Voy a dar clic en ese signo más para agregar una pregunta a este grupo de preguntas que son preguntas al azar. Listo. Ahí voy a agregar la primera pregunta. Supongamos que otra vez voy a crear una pregunta de alternativas múltiples, elección múltiple. Entonces a este le voy a poner enunciado 2. Enunciado 2, ¿cierto? Y aquí puedo crear las respuestas para las alternativas que yo le voy a presentar al estudiante. Entonces aquí voy a poner 1A, 1B, 1C, 1D, por ejemplo, ¿sí? Listo. Y voy a actualizar. Ahí quedó mi pregunta dentro de este grupo de preguntas. Voy a crear otra. Voy a crear otra. También la voy a hacer de elección múltiple o de verdadero y falso. Voy a hacer una de verdadero y falso. Listo. Una vez de verdadero y falso, aquí va a estar el enunciado. Enunciado BF le vamos a poner, ¿cierto? Verdadero y falso. Fíjense que aquí abajo entonces aparece para que yo diga si esta pregunta es verdadera o falsa, la respuesta correcta, ¿sí? Aquí yo estoy decidiendo cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces yo digo que este enunciado de verdadero y falso es falso, supongamos. Listo. Lo guardo. Actualizo la pregunta. Ya llevo 2. Voy a agregar otra. Otra. De alternativa otra vez. Elección múltiple. Y le voy a poner aquí entonces enunciado 3. Enunciado 3. Voy a mis alternativas de respuesta. Voy a poner aquí entonces 3A, la pregunta 3. Acá voy a poner 3B. Voy a agregar otra. Perdón, acá voy a agregar otra ahí. 3C y 3D. ¿Ya? Y voy a actualizar la pregunta. Entonces, en este grupo de preguntas, tengo 3 preguntas. ¿Cuántas se van a escoger? Solo una. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas preguntas debiera tener mi evaluación para el estudiante? ¿Alguien podría deducirlo? 2. 2 preguntas. La obligatoria, que es esta, esa es obligatoria, a todos les va a aparecer, más una de estas 3. Una sola de estas 3. ¿Sí? Una sola de esas 3. ¿Vale? Listo. Y entonces ahí yo podría construir otra pregunta, por ejemplo, que va a ser una pregunta también para todos, una pregunta para todos, que podría ser de desarrollo, por ejemplo, de pregunta de desarrollar. Es una pregunta abierta, ¿sí? Y aquí yo le pongo entonces el enunciado de esa pregunta, ¿cierto? De desarrollar. Y al estudiante, ahí me falta una N, al estudiante le va a aparecer, ¿cierto? Un espacio para responder. Como es una pregunta de desarrollar, él puede escribir allí todo lo que él estime conveniente. ¿Sí? Listo. Y actualizar preguntas. ¿Cuántas preguntas, cuando yo le aplique este instrumento al estudiante, cuántas preguntas le van a aparecer? 3. 2 preguntas obligatorias, esta y la última, y una de estas 3, al azar. ¿Ok? Y ahí entonces he podido construir mi evaluación. Y cuando ya la tengo lista, digo, ya, listo, esta es mi evaluación, le puedo decir guardar. Ok. Me avisa que el cuestionario no está publicado, ahí están, ¿cierto? Todas las... Incluso ahora me puso el puntaje, fíjense, me puso el puntaje. ¿Por qué tiene 11 puntos? Porque la última pregunta la dejé de 1 punto. ¿Sí? Las otras, la primera pregunta valía 5 puntos,
La que me va a elegir de 3 al azar también vale 5 puntos y la última valía 1 punto. Por lo tanto, 11 puntos. Puedo ir a la vista previa. Vamos a la vista previa. A ver cómo se ve esta prueba. Fíjense. Pregunta 1, que esta era la obligatoria, ¿cierto? Pregunta 1, me aparece una sola pregunta, porque dije en la configuración que debía aparecer una pregunta a la vez. Listo, una pregunta a la vez. La primera pregunta. Y fíjense las alternativas. La alternativa que es la correcta, que yo marqué como correcta, que es esta, ¿cierto? Yo la había puesto en la primera posición, pero como me las baraja, está en la última posición. ¿Sí? Y a otro estudiante le aparecerá en la segunda posición. Y él entonces decidirá cuál es la que marca correcta. Yo voy a marcar esa, supongamos que yo soy el estudiante y digo, esa es la correcta, que sabemos que no es. Siguiente. Me aparece otra vez una pregunta. Fíjense que la pregunta de verdadero y falso que yo puse en el grupo de preguntas era la segunda. Sin embargo, ¿cierto? La segunda. Sin embargo, no me eligió la primera, me eligió la segunda, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente también me está barajando el grupo de preguntas. Eso es súper importante. Ya supongamos que yo digo que esto es falso. Perfecto. Siguiente. Y me debiera mostrar la siguiente pregunta que es de desarrollar, ¿cierto? Y aquí me pregunta, ahí está el enunciado, ¿cierto? Y aquí tengo el espacio yo para responder. Y yo respondo. Esta pregunta que es de desarrollar, ¿cierto? Es una pregunta que va a requerir que el profesor la corrija, ¿sí? Y cuando la corrija, podría utilizar, por ejemplo, SpeedGrader, ¿ok? Por ejemplo. Listo, como no había más preguntas, fíjese que en estricto rigor yo tenía una pregunta obligatoria, después tenía un grupo de preguntas que tenía 3 preguntas y tenía otra pregunta obligatoria abajo, ¿cierto? ¿Cuántas preguntas construí? Efectivamente, construí 5. ¿Cuántas me está mostrando efectivamente la evaluación? Solamente 3. ¿Por qué 3? Porque eran 2 obligatorias y una que se debía escoger del grupo de 3. Entonces me está mostrando 3. Y la única opción que me queda ahora es entregar el examen. Entrego el examen, ¿cierto? Y aquí me aparecen las respuestas. Incorrecto, porque la respuesta correcta era A. Listo, perfecto. Verdadero y falso, esa sí va a estar bien. Y aquí necesito, ¿cierto?, que el profesor corrija, porque esta no es de corrección automática, es de corrección manual. Perfecto. Listo. Así funciona el tipo de evaluaciones que nosotros podemos realizar. ¿Ok? Entonces, desde la construcción y desde la configuración hasta la creación de las preguntas, lo hemos mostrado en esta parte. ¿Vale? La prueba todavía no está publicada. Yo, para que se publique, ¿cierto? Le doy clic allí y se va a publicar. Fíjense que en la vista previa, esa cuando yo me metí y dije, veamos la vista previa, ¿cierto? Esa vista previa es para que usted se dé cuenta, revise la evaluación, ¿cierto? Y se dé cuenta si todas las preguntas están respondiéndose correctamente o si están bien configuradas, etc. ¿Ya? Para eso sirve la vista previa. Y entonces, cuando yo ya sea la fecha de que se aplique esta prueba, la publico. Y listo. Esta prueba tenía una clave, por lo tanto, cuando el estudiante la quiera realizar, ¿cierto? Él la puede ver, ¿cierto? Porque esta prueba está disponible hasta mañana, creo. Entonces, él la puede ver, pero no la puede ejecutar porque no tiene la clave, ¿sí? Y solamente va a poder acceder a ella cuando tenga la clave, ¿ok? Yo, profesor, digo, le puse clave, se me olvidó la clave. ¿Cuál era la clave? Usted entra a la prueba, y lo primero que va a ver aquí es la configuración, que el estudiante no ve, y aquí está la clave. Ahí está la clave, para que usted sepa dónde la va a encontrar. ¿Vale? Listo. Bueno, eso es lo relacionado con evaluaciones. Por eso la última parte que tenía que ver con bancos de preguntas, eso lo vamos a revisar en forma individual, porque es un poco más complejo, ¿cierto?, de explicar y de entender, y toma un poquito más de tiempo. Bien, entonces aquellos que necesiten usar un banco de preguntas, algo un poco más sofisticado, ¿cierto?, en las reuniones individuales que podemos hacer, las podemos revisar. ¿Ok?
Bien, una de las cosas que es súper importante que podamos revisar hoy día también, y que lo va a hacer Vivian, es cómo se puede clonar, o Mónica, ya no me acuerdo quién había decidido hacer eso. Clonar un curso, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos ya un curso que dictamos en el semestre anterior y queremos traer todo ese contenido a nuestro nuevo espacio y después hacer algunas modificaciones, correcciones, mejoras, ¿cierto? Eso es lo que viene ahora. Y, Mónica. Sí, pero brevemente voy a explicar cómo se va a ver el espacio de SpeedGrader en la revisión de un examen. Que ayer, Ok. como vimos este foro, hoy da el espacio como para mostrar esta herramienta aplicada en el examen, dado que explicaste cómo se construye ahora. Así que les voy a compartir pantalla. Acá. Ya, entonces, acá están viendo un examen que también lo tenemos a modo de ejemplo para ustedes, profesores, profesoras, y también les pedimos que eventualmente lo realicen para que tengan la experiencia que tienen los estudiantes al momento de rendir una prueba en línea. Entonces, voy acá, ustedes van a tener el examen. El examen, cómo llegar a SpeedGrader, siempre va a estar al lado, acá en la esquina superior derecha. Podemos hacer clic en el enlace de SpeedGrader y nos va a redirigir a la interfaz de corrección. En este caso nos muestra los resultados de los estudiantes de todas las preguntas que estaba comentando Leonel. Hicimos una serie de preguntas acá y esta es la visión que van a tener. Cuando ya la pregunta viene totalmente automatizada, les muestra acá las respuestas correctas o incorrectas y el puntaje asociado. ¿Qué es lo que más van a encontrar? En el caso de que hayan adjuntado una rúbrica para corregir las preguntas abiertas, esta prueba tiene una pregunta abierta acá al final. Y lo que podemos hacer con una rúbrica es, acá podemos hacer clic en mostrar rúbrica, yo ya la tenía previamente construida. Por ejemplo, voy a ver, en el caso de los estudiantes que rindieron la prueba, van a aparecer acá como el docente Dani Lobos, con un círculo amarillo que está por revisar. Pero les quiero mostrar otro caso revisado, que no tengo la pregunta acá, es con Claudia. No me aparece ahora, aquí está. Me aparece como corregida ya. Entonces, por ejemplo, si tenemos una pregunta que tiene un puntaje, una pregunta abierta de un puntaje de 30 puntos, la rúbrica que deberíamos hacer para corregir esa pregunta debería también tener el mismo puntaje, es decir, 30 puntos. Ahora, al ser la pregunta abierta, acá está la respuesta de desarrollo del estudiante. También podemos escribir algunos comentarios adicionales y ya como la prueba se corrigió automáticamente todo lo que le explicaba a Leo, según las preguntas que le explicaba a Leonel, ya tiene un puntaje determinado acá. Ya está el puntaje automático que me da la plataforma. Pero falta por revisar las preguntas de desarrollo. En este caso tenemos la rúbrica. Ya, podría yo decir que esta pregunta fue muy buena la respuesta del estudiante, entonces voy a marcar acá, según el criterio de mi rúbrica, que obtuvo los 30 puntos. Si fue más deficiente, podría marcar que obtuvo 12 puntos y estuvo insuficientemente logrado. Como la rúbrica me está indicando el puntaje, en el espacio de puntaje de la pregunta, podría indicar entonces que en esa pregunta abierta el estudiante obtuvo 12 puntos. Y ese es el único trabajo manual de corrección que tendrían al momento de revisar los exámenes. Entonces, al momento de indicar acá el puntaje que obtuvieron con la rúbrica, simplemente se suma el puntaje final. ¿Vieron ahí cómo cambió? En el caso también de que tuviesen, no sé, que por alguna actividad formativa dentro del aula dieran 1 punto, 2 puntos, décimas, podrían indicarlo acá, en este espacio de puntos de corrección. En este caso yo quiero que el estudiante revise dentro de mis cuadernos y tenía 1 punto por una actividad formativa, entonces se lo voy a sumar. Y ya está sumado. Voy a ponerle 2 puntos para que vean el cambio. Allí. Ahí cambia automáticamente el puntaje de la evaluación.
Y una vez que yo hago la corrección, simplemente hago actualizar la calificación y guardar la revisión que hice en rúbrica. Eso. Ahora le doy el pase a mi compañera Vivian para que continúe con lo de clonación. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, el profesor Dani Lobos tiene la mano levantada. Ok, profesor, lo escucho. Sí, muchas gracias. Tenía dos consultas, una, bueno, que fue harto contenido el primer bloque y no sé cuándo lo podremos practicar. Y lo otro era que si en Canvas uno puede tener un ayudante que entre a editar esto en la cuenta de uno, o sea, es como una especie de colaborador. Sí, sí podría. En el fondo, usted podría solicitarlo, indicar cuál es el ayudante y tendríamos que darle un perfil de profesor auxiliar, por ejemplo, para que pueda administrar las calificaciones. Súper. Entonces les envío el correo de él a ustedes y ustedes lo agregan. Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Ok, Así debería muchas ser. gracias. Ok. Ya, voy a dejar de compartir para darle el paso a Vivian. Bueno, si no hay más preguntas respecto de lo que se ha revisado, buenos días a todos y todas. Como bien indicó Leonel previamente, lo que nosotros vamos a trabajar ahora es clonación, tanto de un curso completo como de partes de un curso. Mónica, apaga el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, como les decía, una de las fortalezas que va a tener Canvas es que si ustedes construyeron un curso, por ejemplo, el primer semestre de este año, y vuelven a dictarlo el próximo año, no tienen que elaborarlo de cero. ¿Ya? Sino que van a tener la posibilidad de trasladar el contenido desde este semestre, por ejemplo, al del próximo semestre y, por supuesto, realizar algunos ajustes referentes con tal vez algún contenido que se actualizó, algún trabajo que quieran cambiar, ¿sí? Siempre uno está revisando y pensando cómo mejorar la implementación de un curso de un momento a otro, ¿sí? Entonces, eso lo van a poder realizar, pero al menos el grueso de la virtualización no la van a tener que reiniciar desde cero y eso es importante. ¿De acuerdo? Independiente de que el curso, por ejemplo, ya no les apareciera dentro del tablero, eso no significa que el curso se perdió y que ustedes no pueden acceder nunca más dentro de Canva. El curso está, pero en la sección cursos y también la van a poder traer a el presente, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Voy a comenzar a compartir pantalla. Tu, tu, tu. Indíquenme, por favor, si se ve el tablero. Se ve. Excelente. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es que quiero trasladar el material que tengo acá en aula de prueba. Sí, voy a revisar. Aquí yo tengo en módulos bastante material construido, ¿sí? Entonces yo quiero trasladar el material desde aula de pruebas hacia mi nuevo curso, que es aula de prueba importación. Y este curso está vacío, ¿de acuerdo? Si se fijan acá, no hay nada, incluso si yo voy a módulo, nada de nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando voy a realizar este ejercicio de importación? Debo ingresar em, debo ingresar al curso en donde yo quiero trasladar el contenido, ¿de acuerdo? O sea, tengo que ubicarme e ingresar al curso que está en blanco en términos concretos, ¿sí? A donde el que va a recibir el material, ¿sí? Insisto, esto es sumamente importante porque si ingresan al curso que ya tiene contenido, entonces este proceso no va a funcionar. ¿Sí? Que es lo que suele pasar a veces. A veces les sucede y dicen, bueno, no puedo realizar la importación y es porque están ingresando al curso que ya tiene los contenidos. No, ustedes tienen que ingresar al curso nuevo, al cual quieren traer esta nueva información. ¿Sí? Entonces eso es sumamente importante. En este caso es en aula de prueba importación, ¿ya? Y debo dirigirme a la página de inicio. Dentro entonces del menú del curso voy a tener página de inicio y en el sector
derecho nos vamos a encontrar con la posibilidad de importar contenido existente. ¿Sí? Repito entonces, importar contenido existente. Ustedes también podrían realizar este ejercicio. Recuerden que tienen 2 aulas de prueba. ¿Sí? Entonces podrían realizar el ejercicio o, por ejemplo, podrían trabajar el curso que van a dar este semestre en un aula de prueba y después trasladarlo al curso que les va a crear CISEI, por ejemplo. Eso se puede hacer. Entonces, voy a ingresar a importar contenido existente. Luego, tipo de contenido. Voy a desplegar las opciones. Y dentro de estas opciones se va a ver copiar un curso de Canvas. Y esa es la opción que ustedes deben seleccionar. Copiar un curso de Canvas. Lo voy a seleccionar. Y aquí entonces me va a arrojar distintas configuraciones que yo debo ir trabajando. Primero acá voy a colocar el nombre del curso desde el cual quiero traer este contenido. En mi caso se llama aula de prueba. Y aquí entonces me va a arrojar las distintas opciones de cursos que tengo con este nombre. Tengo bastantes aulas de prueba, pero en este caso voy a ocupar esta de acá, que dice Vivian Valenzuela. Luego, debo definir si quiero traer de ese curso todo el contenido o parte de ese contenido, ¿ya? Voy a iniciar con todo el contenido. Quiero copiar todo lo que está en ese curso y traerlo a este curso nuevo, ¿sí? Ese va a ser el ejercicio. Luego voy a tener la posibilidad de ajustar eventos y fechas límites. Nosotros cuando construimos un curso vamos estableciendo fechas de trabajo, fechas de exámenes, de foros, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, es una posibilidad que nosotros ajustemos esta fecha para este nuevo curso. ¿Cuál es mi recomendación? Que en vez de cambiar fechas, ¿sí? Que puede ser un poco engorroso porque, no sé, se pueden topar tal vez con algún feriado que no estaba considerado necesariamente el año anterior o se cambian un poco las fechas. Entonces, en vez de hacer ese ajuste que, insisto, puede resultar engorroso, mi recomendación es que sencillamente eliminen las fechas. ¿Sí? Opten por eliminar y de esa manera entonces ustedes van a poder revisar trabajo por trabajo de manera manual cuáles son las nuevas fechas que van a establecer para este nuevo curso. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación. Eliminen fechas. ¿Ya? Y luego debo seleccionar importar. Ese botoncito verde, importar. Y acá ustedes van a ver el proceso, ¿sí? Yo he realizado este proceso varias veces, por eso me aparecen tantas copias de curso, ¿sí? Pero a ustedes seguramente no les van a aparecer tanto. Acá vamos viendo cómo va avanzando el proceso de ejecución y básicamente la copia del material de un curso a otro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esta barrita azul en cualquier momento va a llegar a verde y eso va a significar precisamente que se copió todo el material de un sector a otro, ¿ya? Em, Puede tardar un poco más en el caso de que sea bastante material, ¿sí? O tal vez mi conexión está un poco baja, pero tampoco demora tanto. Es importante que consideren que al copiar este curso, no se copian los estudiantes, ¿ya? Eso es sumamente importante. Se copia en este caso solo el contenido. Entonces, las entregas que hayan hecho tal vez de trabajo sus estudiantes del 2023 tampoco se van a trasladar al nuevo curso del 2024, ni tampoco las inscripciones de personas. Eso queda en blanco. Lo que sí se copia, y mi recomendación también es que lo borren, son los anuncios. Si es que ustedes dejaron anuncios en el curso anterior, esos sí se van a trasladar, entonces es mejor borrarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora ya sí se completó este proceso y vamos a revisar si es que fue correcto. Para aquello vamos a ir a módulos. Recordemos que este espacio estaba en blanco, ¿ya? Voy a ingresar a módulos y si se fijan, ahora sí tiene material. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros, insisto, vamos a copiar un curso completo em, a uno nuevo.
Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero hacer tal vez es copiar solo un módulo o solo una tarea, algo mucho más puntual? Bueno, vamos a hacer el procedimiento acá, pero antes, para que pueda visualizarse de buena manera, voy a eliminar todo lo que acabo de copiar, ¿sí? Para que el curso entonces se vea en blanco nuevamente, ¿sí? Dejé el curso nuevamente en blanco y lo que voy a hacer ahora es importar solo un módulo. Debo regresar entonces a página de inicio, el proceso es muy similar. Importar contenido existente, selecciono. Luego voy a copiar, un curso de Canvas. Coloco el nombre, en este caso aula de prueba, nuevamente tengo las opciones y aquí está la diferencia, ¿ya? Seleccionar el contenido específico. Esa es la opción por la que nosotros vamos a ir en esta ocasión. No todo el contenido, sino que seleccionar el contenido específico. Lo voy a escoger. Y aquí, bueno, también podría ajustar eventos y fechas límites. Insisto, eliminar fechas es lo que yo recomiendo. Y ahora, nuevamente, vamos a seleccionar importar. Pero si ustedes se fijan acá, el proceso no inicia de manera automática como ocurría con la copia de todo el curso. ¿Por qué? Porque el sistema entiende que antes de realizar la copia, ustedes deben escoger qué es lo que quieren copiar, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren clonar? Entonces deben optar por seleccionar contenido. Y acá ustedes tienen acceso a todo el material del curso que quieren copiar. Siempre que se encuentren esta flechita en horizontal, significa que pueden desplegar más información. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, están todas las herramientas y material que se construyó dentro del módulo. Por lo tanto, yo podría copiar un elemento del módulo o podría copiar el módulo completo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, seleccioné copiar solo ese elemento del módulo. Pero si yo hago clic en el cuadrito del módulo, entonces se va a seleccionar todo el material, ¿ya? Lo mismo podría ser con tareas, ¿sí? Con otros tipos de evaluaciones, ¿sí? Insisto, siempre que esté esta flechita horizontal significa que van a poder desplegar más opciones, ¿sí? Ya cuando está en vertical significa que se desplegaron todas las opciones posibles. En este caso, insisto, yo voy a copiar el módulo 5, ¿ya? Y una vez que seleccioné, bueno, selecciono contenido. Y ahora sí, comienza la ejecución de la clonación, ¿ya? Entonces, se va a realizar este proceso y por lo tanto el módulo va a quedar copiado. Tengan precaución, eso sí, en volver a copiar el mismo contenido porque se sobreescribe, ¿ya? Es decir, si yo copio una primera vez el módulo 5 y en el otro curso hice algún cambio y quiero volver a copiar este módulo 5, bueno, va a quedar la última versión, ¿ya? Entonces se sobreescribe, queda siempre la última versión. Distinto es si ustedes quisieran agregar, por ejemplo, agregaron el módulo 1 primero y después quieren agregar el módulo 2, el sistema ahí sí, entre comillas, se entiende que es un elemento diferente y lo agrega, lo suma. Pero si vuelven a copiar el mismo contenido, siempre va a quedar la versión final. Así que tengan precaución con aquello. Ahora vamos a ir entonces a módulos, ya se terminó el proceso. Y se copió. Debo haber seleccionado más. Pero bueno, si se fijan, ahí entonces está realizada la copia. ¿Sí? Debo haber seleccionado más elementos. No me di cuenta cuando abrí las opciones. Ahí debo haber seleccionado más para que se copiara. Pero de esa manera entonces se genera este proceso y se va copiando los elementos más específicos. ¿De acuerdo? Así que eso. ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces voy a dejar de compartir. Ok.
En este módulo, en esta unidad, en este módulo que estamos desarrollando hoy día, ¿cierto?, de evaluaciones y de clonación, tenemos también una prueba de práctica para que la puedan mirar ustedes cuando lleguen allí. La desarrollen también para que tengan la experiencia de estudiante desarrollando una evaluación, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Interesante la experiencia que ustedes están teniendo en Canvas con este curso, porque acá ustedes están actuando como estudiantes, entonces están parados en la vereda de enfrente, ¿no? Cuando usted desarrolle un curso, sus estudiantes van a estar en el mismo lugar que están ustedes hoy día y eventualmente si ustedes han tenido alguna dificultad, puede pensar para que esa dificultad no la tengan sus estudiantes y mejorar el curso que está desarrollando, ¿vale? Invitarlos para el día de hoy en la tarde, 3:30, tenemos la sesión de consultas. Recuerden que ustedes están practicando en sus aulas de prueba o cosas por el estilo, ¿cierto? Y entonces pueden venir a esta sesión de consultas para escuchar las preguntas de otros profesores o otras profesoras u otros docentes, ¿cierto? O traer sus consultas para que podamos nosotros ayudarle a resolverlas, ¿ok? Esta es la última sesión de teoría. Mañana tenemos la última sesión de ayuda, ¿cierto?, de consultas. Y al final del curso, abajo al final, está una actividad, ¿cierto?, que es la que conduce a la certificación, ¿ya? El curso, recuerden, va a estar disponible hasta el 31 de marzo, ¿sí?, para que todos puedan seguir trabajando. Y en el módulo 0 está la asignación de los ATP. Entonces, si usted necesita una atención personalizada, recuerde que lo vamos a acompañar durante todo el semestre, va allí, busca quién es su asesor, ¿cierto?, tecnopedagógico, y lo contacta para que le pueda asesorar, ¿vale? Eso. ¿Alguna pregunta para cerrar la sesión? Leonel, yo quisiera acotar que en el módulo 4, al final, hay una encuesta que para nosotros es súper Sí. importante que ustedes respondan en torno al funcionamiento del curso, porque a partir de sus respuestas es que nosotros podemos mejorar la implementación de cursos futuros, ¿sí? Entonces, es muy importante que nos entreguen sus opiniones, su retroalimentación para la mejora constante, finalmente. Y además, en el chat, un profesor que, no sé, por mi configuración me aparece como usuario desconocido, no sé qué pasó con mi configuración, está consultando por el tema de las preguntas de prueba, pero no entiendo directamente a qué va su pregunta. No sé si el profesor podría desarrollarla. Profesor Jaime, ¿es usted Sí. el que está? ¿Sí? Sí, Ah, ya, por favor, profesor, hola, disculpe, buenos días. me Muchas parecía como gracias. usuario desconocido. Sí, estaba pendiente más que porque he estado trabajando en otras sesiones con ustedes y ha sido estupenda su labor. Y justo son algunos tips los que uno de repente va necesitando, como el detallito de esto, porque en general todas las indicaciones son muy ilustrativas, pero siempre el detallito el que va quedando y ahí donde, porque no se alcanza a ver todas esas cosas acá en la presentación. Estaba mirando el examen de prueba. Yo hice una prueba por el otro curso que estaba en paralelo anteriormente a eso y hice algunas preguntas, eh, 4 tipos de preguntas me parece. Eh, no quedé conforme, de hecho lo planteé cuando envié la retroalimentación yo a Viven, que por ahí me quería mucho espacio de mejora. Y vi el ejemplo de prueba acá y la verdad que me decepcioné con lo que hice, entonces eh, quería ir mucho más allá de verlo porque es mucho más interactivo la forma como se pregunta. Uno es más directo en la alternativa múltiple, uno coloca alternativa correcta, la verdad o lo falso, pero acá hay más dinámica en las preguntas, mucho mejor elaborada. Y eso quería ver si uno podía tener acceso a cómo configurar eso, porque a veces uno solo le cuesta avanzar así, po. Entonces, es como estas preguntas que uno hace en Excel y aparece un videíto de 2 minutos de cómo aplicar la fórmula de obtener el mes en una fecha. Entonces, te dice eso y esas cosas así, no sé si existen en Canvas.
algún donde uno puede ver cómo elaborar preguntas de alternativas múltiples, no de una respuesta, sino que de varias respuestas múltiples. Entonces, porque uno al hacerlo solo, y no está todo el día en esto, pues uno está interactuando con el trabajo y acá en el curso, entonces le es más difícil ahondar eso. Por eso ahí apuntaba si es que acaso existía la chance de ir a la configuración de esa pregunta, o si la podían compartir a uno de nuestros cursos de prueba para nosotros tener esa configuración y por lo menos a mí me sea de mucha utilidad mirar cómo está elaborada desde la configuración para poder yo replicar después modelos de ese tipo y no estar, digamos, aprendiendo, porque me ahorraría mucho el tiempo, porque más encima hay que diseñar la evaluación, más diseñar esto, entonces esos tiempos para uno de verdad que son importantes, sobre todo cuando yo realizo 4 horas acá en la universidad nomás por semestre y mi trabajo principal es otra función y aquí en los tiempos libres trato de dedicarlo en la mejor medida posible. Es eso, pero el resto, yo me parece, pucha, han sido estupenda todos los tutores, Leonel y Mónica y Vivian, nada que decir. O sea, la encuesta, a ver qué contestarla. Yo no estoy en este curso, me inscribí para mirar algunos tips si salían por ahí nomás. Sí. Profesor, ningún problema. Se puede hacer este traslado. Escríbame un correíto y ahí vemos a qué curso necesita que se traslade, pero sí, se puede hacer. Así que escríbame un correíto y nos coordinamos y lo hacemos. No hay problema. Muchas gracias. No hay de qué. Eso. Igual le iba a comentar que en el video que tenemos de la construcción de preguntas, está detallado también cómo se construye cada uno de los tipos, ¿sí? Así que ahí también puede revisar y claro, como dice Vivi, y como le hemos dicho a todos y a todas, ¿cierto? En estas sesiones, el acompañamiento lo van a tener durante todo el semestre con nosotros, y son personalizados, ¿cierto? Nos juntamos, agendamos una reunión, puede ser virtual, puede ser presencial. Las chicas están en Casa Central y yo estoy acá en Macul. Por lo tanto, es cuestión de que agendemos y podamos juntarnos, reunirnos y tomarnos un café y además aprender. Eso, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna otra consulta, inquietud. ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, agradecerles a todos y todas nuevamente, ¿cierto?, la participación en esta sesión, tercera sesión de teoría, la última de esta semana. Nos quedan 2 sesiones de consultas, hoy en la tarde, 3:30, y mañana a las 10, creo. Sí, de 10 a 11. De 10 a 11, exactamente. Entonces, hoy a las 3:30, de 3:30 a 4:30, usted si tiene dudas, se conecta, y si quiere venir a escuchar las dudas, se conecta, y mañana a las 10, de 10 a 11, nos volvemos a juntar para dudas y consultas. ¿Ok? Eso, muchas gracias por estar. Contesten las encuestas. Adiós. Y nos vemos.